Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con la serie Tomando el Control. Y vamos con el tema número 31 y el día de hoy se llama Tengo miedo. Miedo. Les voy a comentar algo. En realidad, cuando yo estaba pensando en esta serie, solamente estaba pensando en esta emoción, en este sentimiento, porque prácticamente esto era lo que yo estaba experimentando en ese momento, mucho miedo. Me daba mucho miedo pasar por circunstancias por las que tuve que pasar. Y me sorprendía mucho que Dios en cada momento tuviera tanta paciencia conmigo, tuviera tanto cuidado, que comencé a escribir, ¿no? A escribir las cosas que el Señor me hablaba. Y también recuerdo que una de las recomendaciones que hacía un hermano era que con aquello que más estuvieras padeciendo fuera lo que más buscaras en la palabra de Dios. Y precisamente antes de empezar esta serie, era con lo que más estaba padeciendo, realmente con mucho miedo. Pero Dios me permitió experimentar algo muy impresionante en mi vida. Y quiero comentarles que antes de todo esto, por ahí de diciembre, yo le calculo, acá en la iglesia donde nos estamos congregando, la hermana que está pues con el grupo de mujeres me dio un tema y cuando me lo dio, yo realmente pensé que o sea, me lo dio para una fecha de marzo y estábamos en diciembre y a mí se me hacía así como que tan lejana, pero empecé a prepararla y después pasaron muchas cosas. Ustedes saben, en enero nos contagiamos y fue un tiempo muy intenso, sobre todo porque me sentía responsable y ese era mi gran temor, el que yo fuera responsable de algo malo en mi familia. Les estoy platicando esto porque esta fue la razón por la cual comencé a preparar esta serie. No crean que uno está ahí como que tan libre de emociones, al contrario, como uno experimenta emociones tan fuertes y solamente la palabra de Dios puede sustentarnos, es por eso que el mismo Espíritu te lleva a querer compartir lo que has vivido en Cristo. No mi testimonio, sino la respuesta de Dios a todo esto que hemos estado pasando. Entonces, en la iglesia les comento que me dieron un tema que yo creo que la hermana, bueno, repartió, pero guiada por el Espíritu Santo, pero sin saberlo, yo pienso que ella dio un tema a mi vida que realmente era muy importante. Ella me hizo hablar, bueno, me dio el tema del temor de Dios. Y durante todo ese tiempo, desde que ella me lo dio hasta que me tocó ya darlo, fui comprendiendo poco a poco y me maravillaba cada vez más cómo Dios había preparado ese tema para mí, porque Dios me quería enseñar la diferencia entre el temor a Dios y el miedo. Entonces, vamos a hablar de esa diferencia. Vamos a hablar del gran privilegio que es el temor de Dios y la gran esclavitud de lo que es tener miedo. Entonces, la palabra miedo tiene que ver con algo que nos aterroriza, con algo que nos espanta, algo que te puede dejar paralizado incluso, te puede impedir hacer algo, mm, pues algo correcto o salvar tu vida incluso por el miedo. Mucha gente no logra salvar su vida si se encuentra en peligro porque deja que el miedo les domine. Y hay una gran diferencia entre el temor de Dios y el miedo. El temor
Recuerden que vimos en el tema anterior, antepasado creo, en el temor de Dios está la fuerte confianza. Entonces el temor de Dios, lejos de paralizar, da confianza, da confianza. Y vamos a ver unas citas bíblicas. Vamos allá al Salmo 34. Y la palabra de Dios nos dice que David, el rey David, fue un hombre que experimentó muchos temores por causa de la persecución primero de Saúl, por ejemplo. Él fue un hombre muy valiente cuando se enfrentó a Goliat, pero después Saúl lo persiguió y tuvo miedo. Después, ese mismo miedo también lo experimentó, o tal vez de diferente forma, cuando su hijo Absalón era el que le perseguía, cuando su hijo Absalón es el que se subleva. Pero él en todo momento experimentó la bondad de Dios, que aún todavía hubo otro que también les platiqué en la serie de las mujeres, llamado Seba, y él también se sublevó después de lo de Absalón, pero él ya no tenía temor porque él sabía que Dios le había librado tanto de Saúl como de Absalón. Entonces muchas cosas por las que tenemos que enfrentar que nos dan mucho miedo y que el Señor permite que nos den miedo, solamente son para confirmar nuestro corazón. Solamente es eso. Para que al atravesar tú por esta situación que te causó mucho miedo, pero experimentar la fidelidad de Dios, cuando tengas que volver a pasar por algo similar, ya no tengas miedo. Ahorita vamos a ver qué significa esto, pero vamos a leer lo que David sentía aquí en el Salmo 34. Dice el versículo 4. Busqué a Jehová, y él me oyó, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. El temor te causa angustia. Recuerden que hablamos acerca de que podíamos vivir aflicciones, pero no estar angustiadas. Pero la verdad es que muchas veces nos encontramos angustiadas, y una de las cosas que nos angustia es que tenemos miedo, miedo tal vez a enfermarnos, miedo tal vez a morir, miedo a tener una situación económica limitada o sin situación económica, miedo a perder a nuestros maridos, miedo a que nuestros hijos se nos rebelen, miedo a muchas cosas, miedo a muchas cosas. Y ese miedo no nos lleva a vivir una aflicción conforme a la que estuvimos hablando también en temas anteriores, que son provocadas por la misma tribulación de vivir en Cristo. No, ese miedo es un miedo que nos causa angustia. Y la angustia no es un sentimiento, digámoslo así, favorable para nuestro ser. La angustia nos hace distorsionar la realidad, nos hace ver más grandes las cosas de lo que en realidad son, y nos olvidamos que más grande que cualquier problema es Dios. Por eso dice aquí David cómo se sentía. Dice que él tenía mucho miedo, ¿no? Y no tenía un temor, tenía muchos temores. Dice el versículo 4, él me libró de todos mis temores, eran muchos. ¿Y cuántos no tenemos no solamente miedo a una cosa, sino miedo a tantas cosas? Hay gente que no sale a la calle porque tiene miedo de que le asalten, tiene miedo de que le hagan algo. ¿Y cuántas cosas, meditemos en esto, cuántas cosas hacemos o dejamos de hacer porque tenemos miedo? Pero dice David que él buscó a Dios y Dios le libró de todos esos miedos. Dice el versículo 6, este pobre clamó y le oyó Jehová. Este pobre se está refiriendo a sí mismo. Soy tan miedoso que realmente soy muy pobre, tengo una condición muy pobre. Y él tuvo que reconocer que tenía realmente mucho miedo y que ese miedo le causaba gran angustia. Él tuvo que reconocer esto. Y él tuvo que vivir esta experiencia para darse cuenta que la fidelidad de Dios es inagotable para su vida, porque Dios es fiel, para siempre fiel.
Vamos a leer lo que sigue. Entonces comienza a dar ya un consejo por lo que él vivió. Por eso les decía, muchas veces tenemos que experimentar estos miedos. Y o Dios nos permite enfrentarnos a estos miedos para que aprendamos una lección y aparte seamos capaces de compartir lo que hemos aprendido. Por eso David empieza a compartir lo que él aprendió, versículo 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, pero este temor del que él está hablando ya no es el miedo al que se refería en el versículo 4. Cuando está hablando de este temor, ya está hablando del temor de Dios. Por eso recordemos el proverbio. En el temor de Dios está la fuerte confianza. Recordemos lo que nos decía el tema antepasado. Y dice aquí que entonces cuando tú tienes temor de Dios, como tienes esa fuerte confianza, el ángel de Jehová acampa alrededor de ti. Y recuerden la clase que nos enseñó Gris. ¿Quién es el ángel de Jehová? Pues nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Él es el ángel de Jehová. Él es el ángel de Jehová que, que acampa alrededor de nosotros. Y entonces es cuando empieza a aconsejar David, versículo 8. Gusten y vean que Jehová es bueno. Dichoso el hombre que confía en él. ¿Quieres probar a Dios? ¿Quieres comprobar? No probar, sino comprobar la bondad de Dios. Ven, acércate. Ven. Comprueba que Dios es bueno, confía en Él. Confía en Él, la fuerte confianza está en Dios. Teme a Jehová, teman a Jehová ustedes sus santos, pues nada falta a los que le temen. Dice que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y precisamente David también escribió este salmo, el Salmo 23. Y él mismo decía, en Él tengo mi refugio. También él escribió, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Salmo 27. ¿Qué quiere decir? Que David era un hombre que experimentó realmente muchos miedos. Porque siempre o durante muchas ocasiones su vida peligraba. Peligró desde un comienzo, desde que tenían la guerra contra los filisteos y Goliat se burlaba de David. Pero Dios le dio esa fuerza, esa valentía que necesitaba en ese momento para enfrentar a un gigante y vencerlo. Y todas estas experiencias, ¿a qué fueron llevando a David? Pues lo fueron llevando a cada vez fortalecer más su confianza en Dios, cada vez más. Así que para dejar de tener miedo, no se tiene que tener una situación totalmente favorable, ¿no? No tenemos que tener toda la salud, todo el dinero, toda pues todo el beneficio en la familia, no sé, muchas cosas a las que les tenemos miedo. Asegurada la vida sin saber que vas a morir, ¿no? O sea, no, para dejar de tener miedo no se necesita todo eso. Es más, para comprobar que no tenemos miedo, nos enfrentamos a esas situaciones y las enfrentamos con el temor a Dios y no con el temor a las cosas, porque el temor a las cosas te paraliza, te acobarda, te llena de inseguridad, pero el temor de Dios, como tú sabes, recuerda que dijimos que el temor de Dios te ayuda a conocer más a tu Señor, a tu Creador. ¿Y eso qué es lo que provoca? Pues que como sabes que Él es fiel, que Él es bueno, que Él tiene el control, que nunca va a mandar algo a tu vida que sea innecesario, que nunca va a mandar algo a tu vida que sea malo, sino todas las cosas ayudan a bien. Entonces, tú tienes tu fuerte confianza en Dios. Entonces, el temor de Dios es algo que no te va a paralizar, sino por el contrario, te va a mover a enfrentar la realidad. ¿Qué es eso? David durante muchas ocasiones tuvo que enfrentar su realidad. Tuvo que enfrentar la realidad cuando enfrentó a Goliat. Tuvo que enfrentar la realidad cuando Saúl lo perseguía. Tuvo que enfrentar la realidad
cuando su hijo se rebeló contra él. Tuvo que enfrentar muchas veces la realidad. De hecho, David fue un hombre de guerra. Constantemente estaba en peligro, constantemente. ¿Y a poco era una máquina sin temor? Claro que no. Por eso él dice aquí que Dios lo libró de todos sus temores, de todos sus temores. Y nosotras también estamos constantemente en peligro, sobre todo en peligro espiritual. Estamos en esta guerra y tenemos que ser mujeres de guerra. No, ¿cómo es un hombre de guerra? No nos lo imaginamos escondido en un rincón. No, sino listo, preparado, valiente, enfrentando a los enemigos. Y así tenemos que ser nosotras, mujeres de guerra, preparadas, vestidas con nuestra armadura, que es la armadura de Dios. Y órale, a entrarle. Vamos a leer una cita más, primera de Juan capítulo 4. Vamos a leer el versículo 15. Y uno de los versículos que más me fortaleció durante esta batalla contra mis emociones fue precisamente primera de Juan. Y es impresionante cómo Dios te da promesas tan grandes y que aun cuando tú estás enfrentando ese miedo, estás pasando por la situación que te dio tanto miedo, cuando tú eres hija de Dios, Él te toma de su mano y te ayuda a librar todos esos temores, como lo hizo con el rey David. Vamos a leer el versículo 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, empieza él diciendo que todo el que permanece en el amor permanece en Dios, ¿no? ¿Y quién es Dios? Pues Jesús. Comienza así diciendo, Jesús es el Hijo de Dios y debemos permanecer en Él. Ahora, Dios es amor. Dios es amor y nosotros debemos permanecer en el amor. Y este versículo también lo entendemos en cuanto a que debemos de amarnos unos a otros. Sí, 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 claro que sí. Ese es su significado. Pero también cuando nos adelantamos al versículo 18 y nos dice que en el perfecto amor no hay temor, entonces entendemos que también parte de estar en Dios, parte de permanecer en Jesús, es ir echando fuera esos temores. El que permanece en Dios va echando fuera esos temores, porque en el amor no hay temor, y no se refiere al temor de Dios, sino se refiere al miedo. El que está en Dios no debe de tener miedo, pero si lo tiene, pues tiene que ir siendo perfeccionado. No se trata de juzgar, ay, eso que es cristiano y mira, todavía tiene miedo. No, porque uno puede tener miedo a una cosa y otro puede tener miedo a otra cosa. Yo puedo sentirme muy valiente ante una circunstancia ante la cual mi hermana pueda sentirse muy, muy miedosa, muy temerosa. Pero ¿qué tal en las que yo tengo miedo y mi hermana se siente valiente en esas? Entonces, no podemos jactarnos de los demás de que, ay, ¿todavía te da miedo eso? No, en ninguna manera, sino que, ¿qué es lo que estamos necesitando? Ser perfeccionados. Y para ser perfeccionados, tenemos que ser enfrentados a nuestros miedos. Les comentaba que esta emoción fue la que me motivó a preparar la serie de las emociones. Porque cuando nosotros tenemos una emoción tan fuerte que controla tus acciones, que controla tus sentimientos, que controla tu estado anímico, entonces debemos de llevarlos a los pies de Cristo. Gloria a Dios porque nos ayuda a hacerlo, por gloria a Dios porque nos redarguye para hacerlo, porque Él mismo habla a nuestros corazones y nos dice, hija mía, estás permitiendo que esta emoción tome el control de tu vida. Hemos visto ya varias.
ya muchas emociones. Ya llevamos más de 30 emociones y, y, y Dios quiere irnos perfeccionando. Y para irnos perfeccionando en cuanto al tener miedo, nos debe de enfrentar a esas cosas a las que tenemos miedo. Porque cuando salimos victoriosas decimos, y a esto era lo que le tenía miedo, qué bárbara, qué miedosa. Pero gloria a Dios porque una vez que sales de esa perfección, Dios te fortalece, te hace más valiente. Entonces hay cosas que te hacen tener mucho miedo. ¿Y qué es lo que necesitas, hermana? Ser perfeccionada. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que experimentamos. Cuando estés pasando por algo que te da mucho miedo, gloria a Dios porque Dios te está perfeccionando. Porque te está quitando todo eso que te hace imperfecta. De eso se refiere. Soy tan imperfecta que necesito ser perfeccionada. Y una de las cosas que me hacen ser imperfecta es que tengo miedo todavía a muchas cosas. Me da miedo enfermarme, me da miedo morir, me da miedo perder mi trabajo, me da miedo perder un familiar, me da miedo que me ofendan, me da miedo hasta compartir el evangelio. Me puede dar miedo muchas cosas, hermana. Y eso significa que necesito ser perfeccionada y necesito recordar que Dios puede librarme de todos mis temores. Pero como dice David, busqué a Dios y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando tenemos miedo? Busca a Dios, busca a nuestro Señor, busca a nuestro Señor porque Él te perfeccionará. Dicen que muchos tienen miedo al día del juicio. Un hijo de Dios no debe tener miedo al día del juicio, porque no confiamos en nuestra propia justicia, sino en nuestra justificación por Cristo. Así que no debemos de tener temor al día del juicio, porque el día del juicio, para el día del juicio nuestro Señor tiene preparada una defensa, que es la sangre del Cordero, quien ya está en nuestros corazones. Entonces, no debemos de tenerle miedo a nada prácticamente, a nada. Pero la verdad es que todavía tenemos miedo a muchas cosas. O tal vez hay cosas que ni sabemos que les tenemos miedo porque no las hemos vivido. Pero no importa, hermana, Dios es sabio sin medida. Dios todo lo conoce y Él sabe de qué carecemos. Y Él nos irá perfeccionando poco a poco, día a día. Y tendremos que pasar por esas situaciones que nos causan miedo. Porque ¿cómo podríamos decir, no, a mí no me da miedo esto? Pues nunca lo has vivido. Nunca, decía una vez Ernesto, muchos dicen, yo no le tengo miedo a la muerte, por favor, pero realmente nunca han estado al borde de la muerte. Y eso es algo que como que es especialista Ernesto, porque a cada rato se está enfermando y gravemente. Entonces, eh, él dice, yo he tenido que enfrentar esas situaciones de estar al borde de la muerte y tener que confiar en Dios. Pero no podríamos decir a alguien que nunca se ha enfrentado a situaciones donde ha peligrado tu vida y decir, no, a mí no me da miedo estar enferma o no me da miedo morir. Bueno, ¿y cuándo has estado enferma y cuándo has estado al borde de la muerte? En ningún momento. Si no tienes miedo, bueno, qué bueno. Pero en realidad no podemos jactarnos de nada porque tal vez muchas cosas no las hemos experimentado. Pero de todas maneras, no importa lo que hayas experimentado, lo que te falte por experimentar, al final de cuentas, si eres hija de Dios, Dios te irá perfeccionando en su obra. Él te irá quitando todo eso que estorba, todo eso que te da miedo, todo eso que no sabes que te da miedo y también te da miedo. Todo eso te lo irá quitando poco a poco porque el miedo paraliza, pero el temor de Dios da valentía. Así que al único que debemos temer es a Dios. Y todo lo demás debemos de ir permitiendo que el Señor nos lo vaya quitando. Porque nosotras no nos podemos quitar el miedo. Yo he comprobado eso. Yo no me puedo quitar el miedo.
El único que me puede quitar este miedo es Dios. Y así lo hizo ahora con esta situación que vivimos. Había muchos temores a muchas cosas y sobre todo el temor de sentirme culpable por enfermar a mi familia. Y ándale, que enfermo a mi familia. Y el Señor me enfrentó a eso, a, a enfrentar ese temor. Y me tomó de su mano y me fue perfeccionando. Dejemos que Dios nos perfeccione, aún reconozcamos las cosas que nos dan miedo, porque es natural. No podemos fingir que no tenemos miedo a algo. Es natural tener miedo, pero también dejemos que Dios nos ayude a quitar esos miedos de nuestro corazón. Reconozcamos que hay algo que nos paraliza, reconozcamos que hay algo que nos acobarda y mejor tengamos temor de Dios porque en Él está la fuerte confianza. Que Dios les bendiga, hermano.